Muy bien, continuamos aquí con Pasaron Cosas. Ya está con nosotros en la mesa el senador Eduardo Brenta, a quien le damos la bienvenida, senador por el Frente Amplio, y el agradecimiento también por estar acá. No, ¿Cómo estás, Eduardo? un gusto. Bien, Bueno, bien. buenos Todo bien días. por ahora. Bienvenido. Buen día, muchas gracias. Bueno, Eduardo, contanos cómo has vivido este mes de gobierno del Frente Amplio, cómo has sentido la transición, cómo has vivido ese escenario de discusión parlamentario en el Senado. Bueno, en realidad estamos comenzando, ¿no? Básicamente instalando las distintas comisiones que ustedes saben funcionan en la órbita del Parlamento. Ha sido un proceso básicamente de definiciones de destinos de los que van cada compañero en las comisiones y de desarchivo de un conjunto de proyectos que el Frente había planteado en el periodo anterior y que obviamente algunos no fueron considerados, otros simplemente fueron considerados parcialmente. Bueno, estamos armando una agenda de temas, básicamente para incorporar al debate de las comisiones. El plenario naturalmente no ha tenido grandes temas. El tema principal ha sido la situación del CASMO, que fue saldada, en mi opinión, en buena forma, digamos, en la medida en que fue votada con amplitud, digamos, por todos los partidos, por lo cual encontramos una salida, por lo menos abriendo la posibilidad de sanear una institución que tiene 170.000 afiliados y 7.000 trabajadores, ¿no? Por lo cual se liberó ese segundo tramo que no tenía garantía. La primera vez que se votó con garantía del Estado, pero era por única vez, por lo cual hubo que votar nuevamente. Allí acompañó en principio algunas modificaciones que introdujo el Partido Colorado y eso habilitó también efectivamente tuvimos un apoyo importante. Yo creo que la gran instancia, digamos, más allá del trabajo que va a comenzar en las comisiones, uno percibe, ¿no?, en cada entrevista, mucha ansiedad por la expectativa de cuáles son los anuncios del gobierno, digamos, ¿no? Pero nos estamos encontrando con un panorama que es notoriamente más complejo que el que de alguna manera, ni que hablar con lo que nos presentaron previamente, pero también respecto a que nosotros preveíamos, ¿no? Porque de hecho muchos organismos teníamos compañeros integrando los directorios, pero que aparezcan más de 100 millones de dólares, que ahora parece que son más inclusive, vinculados a deudas de ACE impagas, por ejemplo, o la situación del ferrocarril central, claro. O sea, un conjunto de elementos que no estaban en la agenda, que modifican sustantivamente el déficit que anunció la ministra de Economía en el momento que se retiró del ministerio. Tenemos hoy, lo dijo el ministro Done antes de ayer, el déficit más alto de los últimos 35 años, ¿no? Ahora, ¿no hay una especie de contradicción también entre el mensaje que se le está dando a la población? Por un lado, O'Donnell planteando eso, pero también matizándolo, diciendo que la situación tampoco es tan terrible. Uno podría presumir que es un rol el que está asumiendo frente a los empresarios, etcétera, etcétera, pero la gente quiere saber realmente cuál es la situación del país. A ver, si sacamos la adjetivación, digamos, yo creo que coincidimos en los datos que importan, ¿no? Tenemos 950 millones de dólares adicionales, ¿no?, entre adelantos de las empresas públicas, deudas de las que mencionábamos. O sea, hay un déficit que estaría largamente por encima del anunciado por el gobierno y del que nosotros mismos preveíamos, ¿no? Entonces, el tono que uno puede darle a eso es un tono catástrofe, digamos, o un tono distinto, no sé. Pero cada uno adjetiva como... Yo digo, el dato objetivo es lo que importa. Exacto. ¿No? El Uruguay está en esa situación, por lo tanto, ¿esto compromete los compromisos de campaña? No compromete, no. ¿Es manejable? Es manejable. ¿Cuál es la salida? Bueno, la salida es que la economía del Uruguay crezca. Ese es el objetivo central, ¿no? Porque hemos venido creciendo, si uno toma como promedio, ¿no?, los últimos 10 años a una tasa del 1% promedio. Claro. Entonces, no es sustentable, digamos, un crecimiento de la economía con distribución, porque ese es otro dato de que se ha hablado quizá poco o menos, ¿no?, respecto se ha hablado mucho de este tema del déficit, poco de cómo se manejó la economía en el periodo anterior. Y ahí hay una diferencia sustantiva. El crecimiento, que ha sido escaso, generó en el último gobierno del Frente Amplio que el decil más bajo de la población tuviera un crecimiento mucho más significativo que el promedio.
En el gobierno saliente, el del doctor Lacalle Pou, el decil que creció fue el decil más alto, o sea, para ser más gráfico, más ricos los ricos, más pobres los pobres. Entonces, lo que sostuvimos durante la campaña, ¿no? Que este era el gobierno de el saliente, era el gobierno de la desigualdad, bueno, quedó confirmado con los datos que dio el ministro. Claro. Él lo mencionó, simplemente no abrió juicio respecto a esto. Lo que tenemos que abrir juicio somos los parlamentarios, que somos los que estamos en el debate público, digamos, ¿no? Pregunta, ¿cómo piensan jerarquizar los principales problemas que tiene hoy el Uruguay? ¿Cómo se van a enfrentar a ellos desde el Parlamento? ¿Cómo se organizan? Bueno, en realidad nosotros tenemos una agenda parlamentaria que no tiene estrecha relación con los problemas más urgentes. Para poner un ejemplo, no hay medicamentos en los hospitales y hay anuncios de muchos proveedores de cortar el abastecimiento de medicamentos porque si no Por le falta pagás, de pago. eso es un tema que no se arregla legislando, digamos, se arregla pagando. Por lo tanto, o negociando, digamos. Allí hay una negociación que deberán llevar quienes están ya designados al frente de ACE, ya asumieron sus funciones, para atender esto que es urgente, ¿no? Esto no habilita ningún debate, ninguna comisión de ningún lado, hay que resolverlo. Hay temas vinculados de estas características similares que necesariamente tienen resolución desde el ámbito del Ejecutivo, por lo cual, en mi opinión, las primeras medidas, lo del CASMO es otro ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué hacíamos con el CASMO? Bueno, ahí necesitábamos ley, ¿no? No había forma de resolverlo sin ley. Bueno, hubo que pasar por el Parlamento, pero a marcha camión, porque en realidad, si no se votaba este financiamiento, la liberación de los créditos del Banco República, la institución quedaba al borde de la caída, ¿no? Con lo cual... Todo lo que implica, ¿no? Generaba, claro, lo que podía significar de rebote en todo el Sistema Nacional Integrado de Salud. Entonces yo creo que todos tenemos una gran expectativa respecto a los anuncios del gobierno. Yo creo que además durante la campaña fuimos muy cautos en los anuncios, ¿no? Acá no anunciamos rebaja de impuestos, ni que no iban a subir las tarifas a los 5 años, ni nada por el estilo. Dijimos sí, que vamos a gobernar con una política que de fondo tiene una diferencia sustantiva, y es la que se expresa en esta forma de distribución del ingreso, ¿no? Eduardo, ¿y cómo ves el escenario de la seguridad pública? Vos te has referido estos días también a esa situación, porque hay también allí una especie de sorpresa del escenario social, de violencia, de inseguridad que está atravesando el Uruguay. No, yo digo que sorpresa no. Lo que sí hay es un análisis, en mi opinión, muy profundo, ¿no? De parte del Ministerio del Interior respecto a la caracterización de la situación y las políticas a llevar adelante, ¿no? Hubo mucho escándalo con aquella frase del ministro del Interior de que la guerra contra las drogas está perdida. Yo creo que si uno profundiza un poquitito nada más en la realidad internacional, se da cuenta que el camino no es la batalla contra el narcotráfico en términos de vencer en esa batalla, porque claramente la primera potencia del mundo, la más, desde el punto de vista militar, la más potente, tiene sus fronteras totalmente perforadas, digamos, ¿no? Por lo cual, lo que sí hay que plantear es, bueno, cómo vamos a abordar este tema en un país que pasó de ser un país de tránsito a ser un país de acopio, ¿no? Uruguay hoy es un país donde se acopia, básicamente droga que viene de la hidrovía, pasa por Rosario, que es, por eso está la un situación centro que hay allí, claro, de operaciones. Y de distribución, ¿no? Y llega al Uruguay, a Montevideo básicamente, para encontrar rutas de salida hacia Europa, ¿no? Que son el puerto, zonas por el estilo. Entonces, si somos un lugar de acopio, muchas veces los enfrentamientos que se producen... Aumenta la violencia. Aumenta la violencia, pero además es una violencia en muchos casos no por el territorio, digamos, que es lo que de alguna manera era nuestra percepción, digamos, sino más bien por hacerse constituirse en la banda más potente desde el punto de vista militar para poder ser el receptor de esa mercadería que llega y por lo tanto cobrar una especie de empresa de seguridad, ¿no? Que asegure que fuerte, esa mercadería, valga la redundancia, que asegure que esa mercadería que llega al Uruguay no te la robe otra, ¿no?
Entonces muchas veces esos tiroteos lamentables, ¿no? Que a veces tienen consecuencias en niños, ¿no? Una situación realmente terrible desde ese punto de vista, responde más a la demostración del poder de fuego que yo tengo para que en realidad no te den ese cargamento a vos, sino me lo den a mí, yo lo custodio y lleve obviamente, ¿no?, una parte importante del valor del mismo, y luego, bueno, se encargará alguien de sacarlo del Uruguay, ¿no? Esto hace que la política vinculada al desarrollo de la tecnología, ¿no? Esto implica seguimientos, drones, interceptación de comunicaciones, obviamente siempre dentro del marco de la ley, ¿no? Porque esto es una cuestión que las autoridades del Ministerio han recalcado, ¿no? El trabajo de inteligencia, digamos, se convierta en un elemento central. El otro día hubo 25 allanamientos y se detuvo a alguien que estaba con prisión domiciliaria, que estaba vinculado al clan Marcet, ¿no? Es que no hay otra forma tampoco de combatir el narcotráfico, sino es con un servicio potente de inteligencia. Exactamente. ¿No? Yo creo que el ministro puso mucho acento en la necesidad de equipar a las fuerzas policiales, no solo de lo básico, ¿no? ¿Se acuerdan que teníamos en el periodo anterior denuncias permanentes de chalecos vencidos? Bueno, esto es la básica, ¿no? O sea, no podemos mandar a la policía un allanamiento con chalecos vencidos, sin casco, bueno, y con un poder de fuego y de inteligencia de estos grupos que de alguna manera equiparan el poder de fuego y la capacidad de hacer inteligencia del propio Estado, ¿no? Entonces, en esa situación, fortalecer esa área no se arregla con un vamos arriba, digamos, ¿no? Que fue un poco el principio de la gestión anterior, ¿no? La famosa frase aquella hay orden de no aflojar. Exactamente, aquella famosa frase. Y en cuanto a los mega operativos, por ejemplo, que también fueron como muy cuestionados en algún momento por parte de la misma fuerza de izquierda, pero que tenían el objetivo justamente de meterse en lugares donde no era tan sencillo meterse, ¿no? Bueno, hay operativos de saturación que ya se han hecho. Bueno, de hecho se hicieron en el último gobierno del Frente Amplio, ustedes recordarán el fenómeno Casaballe, ¿no? Los chingas, todo aquel operativo. El tema aquí es el abordaje interministerial, por decir de alguna manera, o la transversalidad en la gestión de seguridad. No entender que el Ministerio del Interior es el único responsable de la seguridad. Bueno, hay temas vinculados a las cárceles, por ejemplo, temas vinculados a los liberados, los niveles de reincidencia que son altísimos, ¿no? Estamos diciendo que estamos arriba del 50%. El esclarecimiento de los homicidios, que también es bajo y que hay que aumentar para que efectivamente se apliquen las penas a quienes cometen tales delitos, ¿no? O sea, hay un conjunto de datos en ese aspecto de políticas a llevar adelante que de repente hoy no lucen demasiado, pero implican todo un reordenamiento, ¿no? El otro día, recorriendo, nos detuvimos en Durazno, en la noche a comer algo, digamos, de camino a Montevideo, era tardísimo, y había el comentario que había en la vuelta, era que había habido un tiroteo en la ciudad, con los patrulleros siguiendo atrás. La explicación que me da, a ver, esto es comentario de la gente, ¿no? Pero es lo que importa, ¿no? La explicación era, el problema es que iban 3 patrulleros atrás, y que el nuevo jefe de policía ya ha incautado una cantidad importante de estupefacientes y además ha detenido un montón de gente. O sea que cuando la policía aprieta, ¿no? Evidentemente empiezan los enfrentamientos, y esto es una cosa que también hay que regular, ¿no? Claro. Porque no se trata de desatar acá una suerte de batalla campal, ¿no? Sino de ir desarmando sobre todo estos grupos delictivos fuertemente organizados y fuertemente armados, que son los que generan esta situación de estado de violencia que vive el Uruguay, que es mucho más amplio, porque hay violencia en el deporte, ¿no? Hay violencia en la sociedad en general. ¿Y cómo analizás estos episodios que han estado últimamente encima de la mesa, de amenazas de bomba, de amenazas de ataques masivos? ¿Es parte de una puesta a prueba de la policía, de los servicios, de la capacidad del Estado? Bueno, yo no podría afirmarte eso, ¿no? La verdad, aquí debe haber seguramente una mezcla de cosas, ¿no? Como hay en general, ¿no? Las cosas. Seguramente puede haber algún intento de medir la capacidad de respuesta de la policía. Otros son irresponsables, lisa y llanamente, digamos. A ver, hubo 140, creo, amenazas de bomba en el periodo anterior, y nadie avisó nada, digamos.
y se hicieron los operativos, no es que pasaban de largo, digamos. En este caso es una cosa grave. Nosotros inclusive hemos evaluado, o hemos intercambiado con el Ministerio del Interior, ver, porque este tipo de cuestiones no tienen prácticamente sanciones, no tienen prácticamente medidas concretas de penas, digamos. Bueno, hay que ver cómo hacemos con esto, si esto continúa. Parecería que no, que está empezando a terminar, pero si esto continúa, ¿qué medidas tomamos, no? Porque esto implica movilizar a la policía, movilizar a los bomberos, al santo botón, digamos, claro. Y con una repercusión económica y una situación de alarma pública que no puede ser castigada con una palma de la cola, digamos, ¿no? Sí, está bien. Entonces, yo no me animo a evaluar qué hay detrás. Creo que hay mix de ambas cosas, seguramente, pero que hay que actuar con celeridad y sobre todo lo que no se puede hacer es eludirlo, ¿no? Hacer como que no pasa nada, porque en realidad si una de estas fuera cierta, tendría un impacto tremendo, ¿no? Entonces hay que ir, revisar, constatar que efectivamente no hay nada y luego habilitar los espacios que se denuncian, digamos. Ahí está. ¿Fracasó el modelo de seguridad del gobierno de Lacalle Pou? ¿Qué fue lo que sucedió? O sea, todos sabemos que todos los 15 años de gobierno frente amplista, la oposición estuvo insistiendo que ellos tenían la solución para los problemas de seguridad, presentaron proyectos, se realizaron plebiscitos, estuvo todo el tiempo encima de la mesa la discusión sobre la seguridad. Pasaron 5 años, efectivamente estuvieron 5 años en el gobierno. ¿Fracasó ese modelo? ¿Cuál es la situación? ¿Cómo se explica esto que estamos viviendo? Bueno, yo creo que el modelo fracasó completamente, digamos. Primero, porque puso el acento en el micronarcotráfico como primera medida. Ustedes recordarán aquellas escenas de ventanas que se tapiaban, puertas que se tapiaban, bocas de venta de drogas se cerraban. Lo que no salía en los medios de comunicación era que al otro día tenías 2 bocas en la cuadra siguiente, ¿no? Que eran o la misma gente o otra gente que aprovechando, ¿no?, que se cerraba una abrían 2 por el otro lado. O sea que el combate al micronarcotráfico está claro que no es el camino. No quiere decir esto que no se hagan algunas acciones en este sentido, que se hagan acciones, porque yo digo esto, pero no tengo una boca de venta de droga al lado de mi casa, ¿no? Si la tuviera, estaría exigiendo que vayan a cerrarla. Yo digo. Claro, o sea, quiero decir, pero uno, saliendo de la situación puntual, uno tiene que ver, esta es la medida para terminar con el narcotráfico, no, ni cerca, ¿no? Ahora, ¿cuáles son entonces, qué es lo que pasó con otros delitos? Bueno, con otros delitos lo que pasó es que se redujeron notoriamente las denuncias. Por lo tanto, en la caída de los robos, por ejemplo, o sea, ¿quién va a denunciar el robo de un celular a una comisaría? Nadie. A la gente lo que hace es llamar a Antel, o Antel o la empresa que sea, para que se bloquee y se termina la historia, porque sabes que no vas a recuperar. Entonces, la caída básicamente de robos, y hay modificación también de delitos, ¿no? Puede ser que hayan bajado algo las rapiñas, pero por ejemplo hay un crecimiento enorme de las estafas, ¿no? Algo que es novedoso, para lo cual también hay que incorporar tecnología para darle seguimiento. Sí, pero y reevaluar la penalización también. También puede ser evaluar la penalización, pero tenemos, creo, 4.000 denuncias de estafas en el último año, que del viejo cuento del tío, digamos, ¿no? Las personas que llaman, le dicen que su nieto está en una situación grave y que tiene que entregar un determinado dinero para que lo liberen, bueno, la extorsión o el secuestro eventualmente como delitos nuevos. Entonces, adaptar esa legislación. Pero, yo digo, lo que fue la bandera del primer tramo, fracasaron. El tramo segundo fue el tramo de Heber. Yo creo que debe haber sido el peor tramo de los últimos 30 años, digamos, de gestión de la seguridad pública, porque el ministro anunció que se podía salir con carteras. Bueno, no sé si ustedes usan carteras, pero la verdad que no se puede salir con carteras. No parece el momento apropiado. No parece el momento apropiado. Pero esas pavadas, ¿no? Porque digo, en realidad está todo bien con las carteras, pero la situación de violencia que se está viviendo en las calles es lo que realmente preocupa, ¿no? Claro, por eso digo, pero no el accesorio. Ese tipo de frases que pretendían mostrar que estaba todo bárbaro, no volvieron las carteras, lo que no nos perdonan es el éxito, no tiene un correlato con lo que sucedió en el mundo real, digamos, ¿no? Claro. Y el tercer tramo yo creo que tuvo una variante que es una mirada más integral de los problemas de seguridad,
que es un poco lo que permite que algunos de los que llevaron adelante esta modificación de la mirada sobre el tema de seguridad permanezcan en este gobierno, ¿no? Porque en realidad es lo que decíamos al principio, la seguridad no es un tema exclusivo del Ministerio del Interior, hay que tener un abordaje transversal, y eso es lo que se ensayó al final y que nosotros pretendemos profundizar con todo este adicional, ¿no? De equipamiento, tecnología, cámaras, bueno, todo lo que hoy disponemos del punto de vista tecnológico para atacar los problemas de seguridad de la población. Quiero decir también que he visto con sorpresa que en algunos lugares, nosotros todos decimos, bueno, acá todas las encuestas dicen la principal preocupación de los uruguayos es la seguridad. Bueno, yo les propongo recorrer un poquito el norte del país para encontrarse que el trabajo es el principal problema. Sí, yo viví ¿no? 3 años y medio en Salto y la situación en Salto a nivel de desempleo ya era difícil, Sí. pero cuando sucedió lo de la diferencia cambiaria con Argentina, que era tan conveniente Sí. cruzar para el otro lado, a mí me pasó que me fui de vacaciones en enero, volví en febrero y había cuadras enteras donde un montón de comercios que estaban en diciembre habían cerrado, estaban con el canal se alquila. O sea, y eso afecta. Era como un boomerang, ¿no? Ese panorama lo tenemos ahora del otro lado, ¿no? Si vas a la frontera seca con Brasil, tenemos una diferencia de cambiaria del 40% más o menos, por lo cual tenés una paradoja, ¿no? Un comercio fuertemente afectado, el empleo fuertemente afectado, pero para la población que vive de otra cosa, digamos, que no trabaja en el sector privado, por ejemplo, hay una mejora sustantiva del poder de compra, porque vos cruzás la frontera y tu dinero vale mucho más. Por lo cual, esa situación paradójica, que, a ver, los uruguayos hemos vivido esto durante décadas, ¿no? O sea, ir para allá o para el otro lado era una cuestión bastante tradicional. Bueno, tenemos parte del diagnóstico que el ministro de Economía hizo el otro día, es el de la incertidumbre, incertidumbre regional, porque Argentina, bueno, es un misterio, cada día tenemos una novedad sorprendente, por decirlo de alguna manera, y del lado de Brasil, Brasil tiene una economía con un déficit fiscal de más del 8%, claro, lo cual también implica algún nivel de incertidumbre. Si le agregás los anuncios de ayer, ¿no? de Trump. Sobre los temas de los aranceles, bueno, el escenario internacional no es de incertidumbre, es de mega incertidumbre. Ahí va, está bueno eso. Eduardo, ¿cómo estás viendo las declaraciones, el comportamiento de la oposición, particularmente del Partido Nacional, con respecto a la Fiscalía? ¿Se ha transformado en un botín de guerra la Fiscalía? ¿Se ha transformado en un escenario de acusaciones en donde, bueno, cuando no aparece un fallo o una imputación o una investigación que no me gusta, se la ataca para de alguna manera deslegitimar? Yo creo que hay yo lo he dicho en algún otro medio, hay una operación política contra la Fiscalía, esa es mi opinión, una operación política que tiene que ver con la situación puntual de Soriano, donde se le ha llegado a plantear al presidente de la República que intervenga sobre la Fiscalía, de forma en esa cuestión de parar la mano, digamos, una cosa que no se sabe bien qué es. Yo digo, los fiscales tienen independencia técnica, el presidente es el último uruguayo que podría tomar dar alguna opinión respecto a la actuación de Fiscalía. Segundo, acá se ha puesto el foco sobre la fiscal, en el caso de Sossi, digo, para tomarlo como ejemplo, claro, pero en realidad quien determinó que la formalización de 6 o 7 directores de la Intendencia de Soriano y del propio Besossi fue una jueza. O sea que hay presión sobre la Fiscalía y sobre el Poder Judicial. Nadie habla de la jueza, ¿no? Pues mejor dicho, nadie habla de los que están en esta posición. Hablan de la Fiscalía. Mi opinión es que hay situaciones bastante complejas de varios intendentes del interior. Ayer se anunciaban actuaciones de la justicia respecto al intendente de Florida. Entonces, mi sensación es, paremos la mano con esto, ¿no? O sea, tratemos de parar la mano con esto. Nosotros tenemos la opinión absolutamente contraria, ¿no? La independencia de la Fiscalía no se puede tocar y la decisión de dar pasos en materia judicial son de los jueces. Entonces, salir a plantear al presidente que intervenga en esto es casi como pedir que el intendente viole la separación de poderes, ¿no?
lo cual es un reverendo disparate, y me parece que se han puesto algunas figuras del Partido Nacional a dar esta batalla que de alguna manera atempere, digamos, la actuación de los fiscales. Esa es mi opinión, y me parece que no van a tener mucho éxito. ¿Y cómo se mezcla esa situación que por un lado hablan de operación política en la Fiscalía con respecto a, bueno, la desvinculación de un posible acto delictivo de Mario Lallera, que está designado por el gobierno de Jean-Marie Borsi para ser el futuro director de la Secretaría de Inteligencia? Argumentaron varios de estos legisladores, concretamente la senadora Graciela Bianchi, que la investigación en Fiscalía no lo transformaba en culpable, pero que le generaba como una cierta incertidumbre para votar esa venia. Ahora, bueno, se informó, fue notificado Mario Lallera de que fue desvinculado de la causa que se investiga. ¿Hay contradicciones ahí? ¿Cómo crees que se van a estar posicionando respecto a este tema? Bueno, yo creo que se terminaron los argumentos, ¿no? O sea, el argumento que venía manejando para no votar la venia de Lallera estaba asociado a que se estaba siendo indagado o no en ese expediente. La fiscal Porteiro archivó esa situación, por la cual hoy no hay ningún elemento, en mi opinión, que amerite esto. Sé que el Partido Colorado está analizando la situación, veremos qué resuelve, el mecanismo de aprobación de la venia, en nuestro caso no tenemos los 3/5 necesarios, pero a los 60 días es mayoría simple, por lo cual, bueno, esperemos que sean coherentes con lo que dijeron, ¿no? Si el Partido Nacional tenía dificultades sobre esto porque estaba siendo indagado ayer en una causa y la causa se archivó, entonces ahora tienen que levantar la mano y votar la venia de Lallera. Ahora no habría argumentos para debatir. Es que no hay ningún argumento más que Da Silva igual ayer era Da Silva que estaba haciendo una cruzada contra. Planteaba que no era una cuestión judicial, sino una cuestión de sentido común. Bueno, no sé, no lo caracteriza demasiado el sentido común al senador Da Silva, así que no. Y en concreto, no sé de qué se trata. Eduardo, esto pone pregunta imposible de contestar. Sí. Es muy difícil, es muy abarcativa, ¿no? Exactamente. Y los sentidos comunes pueden ser tan distintos como uruguayos existen. Y tan escasos. También. Entonces, ¿esto pone en riesgo las negociaciones que han habido entre el gobierno y la oposición para los cargos en algunas empresas públicas o entes? Bueno, vamos a analizar eso, ¿no? Esto implica no solo una decisión de la bancada de gobierno, sino también de un intercambio con el Poder Ejecutivo, digamos. Claro. Lo vamos a ver. La verdad que nos disgustaría bastante avanzar en esto sin que se avance con todos, ¿no? No sabemos todavía, además, los nombres que propone la coalición. Esa es otra cuestión, ¿no? En realidad hay un acuerdo de cargos, pero capaz que hay algún indagado también que viene propuesto del otro lado. Entonces tendremos que ver nosotros qué hacemos. Lo que quiero decir es que, fuera de la broma, digamos, ellos no se han puesto de acuerdo en este tema. Están, por lo que yo digo lo que sé por los medios de comunicación, porque en realidad, obviamente, nadie revela, ¿no? Nos revela, por lo menos. Pero está claro que han habido planteos, por ejemplo, de mejorar la participación de los partidos más chicos de la coalición, del Partido Independiente, de Cabildo, pero aparentemente el Partido Nacional, ante un planteo de ese tipo del Partido Colorado, respondió que estaba de acuerdo, pero que con los cargos del Partido Colorado. Por lo cual es difícil, gente difícil para negociar. Es gente difícil, sí. Pero ellos tienen que ponerse de acuerdo, claro, porque la intención es comenzar a trabajar. Quiero decirte una cosa, porque he escuchado así también que dicen, bueno, a ver si con esto terminamos de armar el gobierno. Yo quiero decir que nosotros tenemos votados todos los presidentes de los entes y están los compañeros que estaban como representación del Frente Amplio en todos los organismos. O sea que hoy tenemos 2 de 3 en todos lados. Por lo cual el gobierno está funcionando y las decisiones se pueden tomar sin ningún problema, ¿no? O sea, esto no está trabando el armado del gobierno. Sería mejor que tuvieran los que van a ir designados finalmente. Pero en tanto, los trabados son ellos, están complicados ahí, se llevan a las piñas. Bueno, hay versiones, pero esas son versiones de prensa. Brenta, algo que no puedo dejar de preguntarte, que mencionabas al principio. Se ha señalado estas últimas semanas que la situación del país en materia económica es más difícil de lo que se había planteado, que tampoco es que fuera color de rosa, es lo que se había planteado. Hay un montón de problemas sociales que atender.
¿realmente no va a comprometer el desarrollo de ciertos programas, de ciertos proyectos, esta situación que se está viviendo en materia económica, de la que se está desayunando el nuevo gobierno? Bueno. Yo creo que a la gente le preocupa mucho eso. Sí, claro, sin duda. Nos preocupa a nosotros también. Ajá. En realidad, lo que el ministro planteó en su momento, que fue quien nos puso en conocimiento de esta información, a pesar de que cambia casi día a día, ¿no? Porque a medida que se van asumiendo los cargos de los distintos organismos, aparecen otros números, ¿no? Pero ateniéndonos a lo que el ministro planteó, que es una cifra que ronda los $1.000 millones, ¿no? 970 millones de dólares, detrás de esto el ministro planteó que esto no compromete los compromisos de campaña. Esto me parece que es una cosa importante, ¿no? Una buena noticia. Tendremos que evaluar el punto cero, digamos, de cómo recibimos el gobierno en la rendición de cuentas. La rendición de cuentas nos dirá, bueno, en realidad los números son estos, el déficit es este y demás, ¿no? A continuación viene el presupuesto quinquenal, donde hay que plasmar los compromisos de campaña que el Frente Amplio realizó. Algunos de ellos se irán pautando en función a ver, un ejemplo. Comprometimos el ingreso de 2.000 efectivos a la policía. Está claro que no van a entrar el primer día, ¿no? Esto es un proceso que se va a dar en el quinquenio. Bueno, el cómo acompasamos ese proceso estará asociado al escenario económico. Yo creo que hay una cosa interesante de lo que hablábamos recién de todo el escenario internacional, es que en algunas áreas pueden haber oportunidades para Uruguay, ¿no? En función de esta guerra comercial que es básicamente entre China y Estados Unidos. Esta es la batalla en serio, digamos. Ayer, ¿no? Lo comentábamos. Exacto. Entonces, si esta es la batalla, había una vieja, en famoso programa de Calegrón, ¿no? Un programa cómico que decía, bueno, tal y cual pelea, el otro crece. Bueno, yo digo, nosotros tenemos que ver si en este escenario, una economía pequeña como la de Uruguay, tiene posibilidad de insertarse en este contexto internacional con algún beneficio en ese marco de dos grandes que se pelean, digamos. ¿Qué papel jugaría el Mercosur en esta guerra económica? Bueno, yo creo que el Mercosur tiene que actuar rápidamente como bloque. Esa es mi opinión, ¿no? Porque también eso mejora tu posibilidad de negociación en el contexto internacional, fundamentalmente por el rol de Brasil, ¿no? Que está llevando adelante un liderazgo importante. Esto no es ni ir atrás de Brasil, ni nada por el estilo, ayer lo explicaba el canciller, pero evidentemente el peso de la economía brasileña es importante. Uruguay va a entrar al Banco de los BRICS, esto es un dato, no a los BRICS, pero sí al Banco de los BRICS. Esto puede, por ejemplo, facilitar acceso a financiamiento que hoy no está presente. Del punto de vista del endeudamiento, si bien es mayor, que no ha crecido notoriamente, es un endeudamiento que el país puede manejar, a condición de crecer, ¿no? Que me parece que es el elemento más complejo de llevar adelante, ¿no? Cómo logramos que la economía uruguaya se expanda, crezca y permita tener recursos para poder generar una distribución inversa a la que se generó en este gobierno, ¿no? Beneficiar a los sectores más vulnerables de la sociedad. Bueno, ese desafío, ese que tenemos para el quinquenio, es el desafío del gobierno. Muy bien, bueno, le agradecemos a Eduardo, senador del Frente Amplio, de la vertiente artiguista, su participación aquí en Pasaron Cosas. Y bueno, esperemos también tenerte más adelante, próximamente, comentando otros proyectos de ley y también, ¿por qué no?, el presupuesto y la rendición de cuentas. Con mucho gusto, muchas gracias. Muy bien, vamos a la pausa y volvemos enseguida con Pasaron Cosas. La amistad tiene la honestidad por virtud y es auténtica, porque prioriza la confianza por sobre todas las cosas. Caras y caretas, una voz amiga. Suscríbete ahora.